Buenos días mis hermanos, ¿cómo les va? El hermano Osvaldo, como siempre, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para un nuevo video, una nueva enseñanza, esta vez la parte 3 de la serie que estamos viendo, la ley de Dios, la verdadera ley de Dios. Me disculpo porque estuve ausente la última vez que había dicho que tenía que transmitir, pero bueno, el fin de semana pasado estuvimos haciendo con mis hermanos de acá de Buenos Aires, más unos hermanos que se nos sumaron desde Frankfurt, Alemania. Estuvimos cumpliendo con la ley de Dios, precisamente justo el tema que estamos hablando. Estuvimos haciendo obras de la fe, obras de misericordia, obras de piedad, obras de justicia. Recuerden que yo les dije que la justicia lo es absolutamente todo. Justamente el tema que estamos viendo, la miniserie que estamos viendo, justo lo que estuvimos haciendo con mis hermanos acá en Argentina, más estos hermanitos alemanes que se nos sumaron. Estuvimos en el barrio de Retiro, acá en Buenos Aires. Nos metimos en la Villa 31, un lugar muy peligroso donde ni siquiera la policía entra. Pero bueno, pero cuando uno es acompañado por el Señor, cuando sabemos que los ángeles del Señor acampan alrededor de los justos, de los que eligen andar por su camino, de los que eligen cumplir con su ley. Como dice Isaías 58:2, ¿no? Versículo 2, que dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Eso es exactamente lo que el Señor demanda de nosotros. El Señor demanda de nosotros fe que proviene de Él, pero demanda obediencia. Y la obediencia a la fe son las obras, porque recordamos lo que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. ¿Y de qué obras hablaba Santiago? ¿Las obras de la ley? No, por supuesto que no. Pablo te lo explica en Gálatas, que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Las que te justifican son las obras de la fe, que son de las que habla Santiago, que son obras de la fe, obras de misericordia, obras de piedad, obras de caridad, obras de justicia, que es que la justicia lo es todo. Y les recuerdo que tengo un video explicando por qué la justicia lo es todo. Aquí arriba, acá en la parte central de TikTok, está el acceso a nuestro canal de YouTube. Ahí ya está subido el testimonio que pudimos vivir gracias al Señor, que el Señor lo pudo permitir. En Retiro, en la Villa 31, pudimos vivir ese testimonio de insertarnos dentro y poder llevarle el pan, no solamente físico, a nuestros hermanitos ahí en la Villa 31, sino también el pan de vida, el pan que verdaderamente bajó del cielo. Llevarles la palabra, alimentar el cuerpo, pero también alimentar el alma con la palabra, que es obviamente que es Jesucristo. Buenos días, hermanita Molly, seas bendecida en el nombre de Jesús. Llevarles el pan físico, pero también el pan espiritual, por supuesto. Y bueno, fue una experiencia hermosa. Y ayer volvimos a ir. No entramos directamente en la Villa 31. Para los hermanitos argentinos que están mirando, seguramente que saben de qué les hablo, pero estuvimos ahí en las inmediaciones de Retiro. Estuvimos ministrando mucha gente, muchas personas, y vamos a estar yendo seguido ahí, a ese lugar. La idea es ir una vez por semana, estar yendo ahí, en este lugar, porque ahí es donde nos ha llamado el Señor, a estar ahí en Retiro, en la Villa 31, en esas inmediaciones, llevando, como ya les dije, llevando no solamente el pan físico, sino que el pan espiritual, el pan que bajó del cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Y ayer nuevamente estuvimos casi todo el día, obviamente llevando la palabra y haciendo liberaciones, orando por las personas. Así que bueno, anduvimos bien ocupados, y por eso fue que el otro fin de semana anterior no pude transmitir, porque
me faltó tiempo, pero bueno, pero dije este fin de semana me voy a hacer un tiempo para transmitir, para seguir con esta serie que arrancamos, con esta enseñanza sobre la ley de Dios, que ahí en el canal de YouTube que está aquí arriba, ahí ya está puesto el testimonio del sábado pasado que nos metimos en la Villa 31, y también hay un reportaje que nos hicieron desde el ministerio Un Misionero para Cristo, desde el país de Honduras, nuestros hermanos de Tegucigalpa. Ahí estuvimos con mi hermano Maxi y mi hermanita Sofía, estuvimos ahí en el programa, aunque somos varios hermanos más, pero nosotros tres estuvimos ahí dando testimonio en Un Misionero para Cristo. También está subido ahí en nuestro canal de YouTube, En Camino de Justicia. Así que bueno, sencillamente es algo hermoso poder cumplir con la ley de Dios, que no son los 10 mandamientos, no son ir a encerrarte a una sinagoga, no son como ayer estaba hablando con un predicador de las calles también, pero que eran de una congregación, eran evangélicos pentecostales, si mal no recuerdo, que me decía que teníamos que estar sujetos a un pastor, sujetos a una iglesia, a una congregación. Y yo le explicaba a este varón que congregarse no es encerrarse. Y ya lo he explicado varias veces, congregarse no es encerrarse. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo presente. No dijo que tenía que ser sí o sí dentro de una sinagoga, a que se encerraran todos. ¿Dónde estaba la iglesia en los comienzos, en el tiempo de los apóstoles? Estaba en las calles haciendo la obra. Id, dijo nuestro Señor Jesucristo cuando habló de la gran comisión. No dijo vengan y enciérranse, no, id y predicad el evangelio, id y sanad enfermos, id y hacer liberaciones. Es siempre ir, no venir, no encerrarse. Y esto lo he hablado también en otros videos. Pero bueno, y el tema de la cobertura, no, ustedes necesitan una cobertura, nosotros tenemos la cobertura del Espíritu Santo, según Isaías 30, versículo 1. Ahí lo explica claro Isaías, dice, hay de los que buscan cobertura y no de mi Espíritu. ¿Qué cobertura necesita un creyente que sale a hacer la obra si no es la del Espíritu Santo? Amén, amén, hermanita Molly, amén, exactamente. Exacto. Claro, es que ahí en Isaías 31 lo dice claro, hay del que busca cobertura y no de mi espíritu. No necesitamos cobertura de hombres, necesitamos cobertura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo del Señor es el que nos guía, el que nos unge, el que te direcciona hacia dónde ir y qué hacer, cuándo y en qué momento. Los hijos de Dios, los creyentes, deben aprender a poder escuchar la voz del Señor, a escuchar al Espíritu, como dijo el Señor en Éxodo 19, cuando dijo, si oyeres mi voz, cuando hizo la confirmación del pacto original que hizo con Abraham, y después vino y lo confirmó con Moisés en Éxodo 19, cuando dijo, vosotros viste cómo os saqué de Egipto con alas de águila. Ahora bien, si oyeres mi voz y guardares mi pacto, o sea, si en fe oyeres mi voz y fuereis obedientes y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro por sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Es así. Claro, exacto, hermanita Molly. Gloria al Señor por el entendimiento que te dio y por la sabiduría que te dio. Porque la mayoría de las personas creen que congregarse es encerrarse. Y no es así. Claro, exacto, no es encerrarse, no es encerrarse en un templo de 4 paredes. Pero bueno, pero sabemos que la religión,
De la etimología de la palabra religión viene de la palabra reliquio, que significa atadura, significa amarre, casi que como en un modo satánico. Amarre, atadura. De ahí viene la palabra religión. Y la etimología es algo que yo recomiendo mucho porque te da mucho entendimiento y te abre sobre muchísimas cosas. Claro, exacto, hermanita Molly, exacto. Es tal cual así. Porque el Señor te permitió tener oídos para oír y poder oír al Espíritu cuando te habla. Y cumplir con lo que Él nos pide, que es ir y hacer la gran comisión, ir y hacer discípulos, no encerrarse en un templo muerto. Pero bueno, le pido simplemente al Señor que, claro, exacto, se ha convertido en una atadura y estamos bajo dogmas, exacto, bajo mandamiento de hombres, como cuando Jesús debatía con los fariseos. Vosotros habéis dejado el mandamiento de Dios por mandamiento de hombres, por costumbres de hombres, cuando los fariseos le reclamaban a Jesús que por qué no se lavaban las manos los discípulos cuando comían. Pero bueno, vamos a meternos en la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a ver la parte 3 de la ley de Dios. Exacto, con Jesús estamos libres, hermanita, exactamente, mas no en libertinaje, claro. Como Pablo decía, a libertad fuiste llamados. Y solamente que hay algunos que toman la ocasión de la libertad como libertinaje, decía Pablo. Exacto. Vamos a ir con la parte 3 de esta miniserie, La Ley de Dios, que creo que va a constar de 9 partes, pero que bueno, que justamente es la parte teórica, por así decirle, de lo que les estamos hablando, de salir a las calles y de celebrar la Santa Cena, que la Santa Cena es cuando partimos el pan con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, porque dijo Jesús, haced esto en conmemoración mía, y no se refería a estar encerrado en una sinagoga con una copa con vino y con una hostia, no, se refería a partir el pan con tus hermanos y con el prójimo. Pero bueno, vamos a meternos en esta tercera parte. Estuvimos viendo en las primeras 2 partes, vimos mucho sobre el Nuevo Testamento. Ahora vamos a meternos un poco sobre el Antiguo Testamento, sobre lo que hablaban los profetas, lo que habla Salmos, Proverbios, que hay muchísima sabiduría. Yo siempre les recomiendo a las personas que están empezando a descubrir la justicia, que es la verdadera ley de Dios. Yo siempre les recomiendo un ejercicio que es fantástico, que es agarrar una hoja, un virome, y leer Salmos, Proverbios y los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, fundamentalmente Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, el profeta de la justicia, y los profetas menores también, Amós, Miqueas, y hay 5 palabras claves. Hay 1 o 2 más, pero hay 5 palabras claves que como ejercicio para ir metiéndote en el tema de la justicia deberías anotar, que es justicia, justo, juicio, equidad y rectitud. Esas 5 palabras, anotarlas en un papel cada vez que las encuentres, en Salmos, Proverbios y los profetas. Y cada vez que leas esas 5 palabras es una promesa para ti. Si verdaderamente tomas el sacerdocio de justicia y te conviertes en un pregonero de justicia. En un pregonero de justicia según la orden de Melquisedec, Melech Sadik, rey de justicia. Y ya vamos a estar haciendo más adelante, vamos a estar haciendo una serie, así como hemos hecho la serie sobre la vida de Abraham, y como ahora estamos viendo esta serie sobre la verdadera ley de Dios, que no tiene nada que ver ni con los 10 mandamientos ni con la ley de Moisés. Vamos a hacer más adelante, vamos a hablar sobre el sacerdocio, o sea, ver esa confusión que tienen tantos con el sacerdocio arónico levítico y el sacerdocio Melquisedec. Vamos a ver que son 2 sacerdocios, totalmente distintos, como la ley de Moisés y la verdadera ley de Dios. Así que bueno, ahora nos vamos a centrar más en el Antiguo Testamento, en este capítulo, y vamos a seguir descubriendo cuál es
la verdadera ley de Dios. Vamos a empezar hoy con el Antiguo Testamento viendo un patrón que ya lo hemos visto en otro video, ya lo hemos visto en el video Volveos. En el video Volveos, en ese video vimos el patrón, pero ahora vamos a hacer un repaso sobre ese patrón por arriba. Vamos a Jeremías capítulo 35, versículo 15. Dice el profeta Jeremías: y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. Vuestro mal camino. Y también hay un video en nuestro canal de YouTube, que aquí arriba tiene el link, les repito. Hay un video titulado El Camino Eterno, y ahí les explico cuál es el verdadero camino del Señor, que es el camino de justicia. Es el único y verdadero camino del Señor. Y enmendad vuestras obras. Dejar obras de la ley, obras religiosas que no te justifican, que no te sirven para nada. Y tomad las obras de la fe, las obras de misericordia, de piedad, de caridad, de ágape, del amor ágape, del verdadero amor que viene de Dios. Obras de justicia. Eso es lo que les está diciendo el Señor por medio de Jeremías. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 7. Dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y no está hablando de las leyes de Moisés. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de las huestes. Era todo el tiempo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Está explicando lo mismo que explica en Isaías 58. Cuando en versículos 6 y 7 está hablando de hacer la justicia, de darle de comer al que tiene hambre. Y después el versículo 8 y 9 dice: entonces, cuando hayas libertado a los cautivos, hayas hecho justicia, entonces cuando hayas cumplido con el ayuno que le agrada a Dios, que es despojarte de lo que tienes y darle al menesteroso, al pobre, entonces, dice en Isaías 58, entonces brillará tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. El versículo 9 dice: entonces, yo creo que es una de las promesas más lindas que podemos encontrar en las Escrituras. En el versículo 9 dice: entonces, dice, clamarás y Él te dirá: heme aquí. No, dice, clamarás y el Señor te oirá. Invocarás y Él te dirá: heme aquí. ¡Wow! Si quitares del medio de ti el yugo, hablando del yugo satánico sobre el hombre, sobre lo mismo que habla Isaías también en otro capítulo, el yugo, el dedo amenazador, o sea, el dedo acusador, y el hablar vanidad. Y en el versículo 10 dice: y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, o sea, el pan físico y el pan espiritual, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¡Wow! Hermoso. Y acá está hablando de lo mismo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O sea, cumplan con mi ley, y el Señor dirá: heme aquí. ¿Ves cómo está todo escrito en un mismo idioma, por así decirlo? El idioma del Espíritu. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 13 al 15. Este muy lindo libro, Segunda de Reyes, que creo que lo escribió Jeremías, me parece, no estoy seguro. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Y en el video Volveos a mí les expliqué que videntes en esa época eran las personas que tenían visiones. No es el mismo significado que tienen hoy, que hoy un vidente se le dice prácticamente a otra cosa, tiene un significado totalmente distinto. Pero en ese entonces los videntes eran los que veían, los que tenían visiones por parte del Señor.
diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, siempre en un mismo hilo. Y acá obviamente no habla de los 10 mandamientos. Y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, a Abraham, a Moisés. Moisés hablando de Éxodo 19, no Éxodo 32 en el monte Sinaí. Éxodo 39, Éxodo 39. Éxodo 19, digo, cuando el Señor confirmó con Moisés el pacto que había hecho 430 años antes con Abraham. Todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que Él había hecho con sus padres. Por eso fue que el Señor los entregó al carcelero. Lo que pasó exactamente en Éxodo 32, cuando se divorció de Israel el Señor y les impuso la libreta no de casamiento, la libreta de divorcio, el certificado de divorcio, que fue la ley de Moisés. Y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos, o sea, que no se contaminaran. Vamos a Zacarías capítulo 1, versículos del 1 al 7. Acá se está gestando el regreso del pueblo de Dios desde Babilonia, o sea, desde la cautividad de Babilonia, se está gestando el regreso. Versículo 1 dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Vino la palabra del Señor. ¿Quién vino? Jesús. Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. Vino la palabra, vino el Logos, vino Jesús. Así ha dicho el Señor de las huestes. Volveos a mí. Este es el patrón que les estoy diciendo, que lo vimos en ese video más extensamente. Volveos a mí, dice el Señor de las huestes, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de las huestes. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho el Señor de las huestes. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice el Señor. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas, que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como el Señor de las huestes pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Siempre el mismo mensaje. ¿Por qué? No porque habían dejado la ley de Moisés, porque el pueblo de Israel se esforzaba en cumplir la ley de Moisés. Pero el Señor le reclamaba que habían dejado la ley de Dios, no la ley de Moisés. La verdadera ley, la ley macro, la ley eterna, la ley del ágape, la ley de la justicia, la verdadera ley de Dios. Y bueno, vamos a ir a Isaías 1. Cómo me gusta Isaías 1, es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Amo Isaías 1. Isaías 1, capítulo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
Ahora ya entiendes por qué se rebelaron, ¿no es cierto? Porque se volvieron de su propia ley. Lo mismo que dice Isaías 58. Se rebelaron, fueron para atrás en rebelión, caminaron hacia atrás, no hacia adelante. Y dejaron la ley de Dios, la verdadera ley de Dios. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, dice Israel no entiende, o sea, no están en la metanoia, que ya lo he explicado en muchos videos, no están en la metanoia, están en la paranoia. Estaba el pueblo en ese momento. Mi pueblo no tiene conocimiento, dice Isaías. ¿Por qué? Porque dejaron la ley de Dios, dejaron la sabiduría de Dios, dejaron la justicia de Dios. Mataban a los profetas, como está escrito en el Nuevo Testamento. Mataban a los profetas que les presentaban la ciencia de Dios. Entonces no podían adquirir ese conocimiento que el Señor les quería impartir a través de sus siervos los profetas. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás, o sea, le dieron la espalda, se rebelaron. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Dice, o sea, recordando cómo Israel se rebeló en el desierto, cuando salieron de Egipto, cuando salieron de Misraim, más exactamente, porque el país nunca se llamó Egipto. El verdadero nombre de Egipto era Misraim, ya que el significado de Egipto es esclavitud y nunca fue el nombre de un país. Dice, toda cabeza está enferma, o sea, todo líder está mal y todo corazón doliente. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, a nadie le importa. Los muertos son muchos porque la gente se cuida a sí misma. O sea, bueno, sálvese quien pueda. No, si yo tengo, con eso es suficiente. Aquel no tiene, no, ese no es mi problema. Yo no voy a andar persiguiendo a nadie. Cada quien mira solamente para sí y con suerte para su familia. Pero nadie mira en el otro, nadie mira en su prójimo, nadie mira en sus hermanos. El que no trabaja, que no coma, como dicen muchos, malinterpretando las palabras de Pablo, cuando Pablo se refería exclusivamente a trabajar en la obra de Dios. Exclusivamente hablaba de eso. A nadie le importa a su prójimo, a nadie le interesa restaurar al caído, nadie ayuda al menesteroso, nadie ayuda a nadie. Es solamente para sí mismo, nada más. Versículo 7. Y vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña. ¿Y cuál es la hija de Sión? Jerusalén. Y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Versículo 9. Les recuerdo que todas estas enseñanzas van a nuestro canal de YouTube, que está aquí arriba, está el link, para que tengan acceso directo a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia, y ahí van todos estos vivos, todas estas enseñanzas que hacemos acá en el canal de TikTok, van el mismo día que las hago, van subidas al canal de YouTube, y ahí tienen muchas cosas más, para ver muchas enseñanzas, los testimonios del fin de semana pasado, que como les contaba al principio, cuando estuvimos ministrando a muchos hermanos, la entrevista que tuvimos para el Ministerio de Honduras, y en los próximos días voy a estar subiendo la administración que hicimos en el barrio de Retiro en el día de ayer con mis hermanos. Eso lo voy a ir subiendo en hoy, mañana, pasado, pero este video va a ir subido hoy mismo junto con todos los demás.
te recomiendo que vayas al canal y veas, porque esta es la parte 3 de una serie que va a tener creo que 9 partes, así que te recomiendo que vayas y la veas, porque es una serie muy edificante, hablando exclusivamente de la verdadera ley de Dios. La verdadera, no los 10 mandamientos, no la ley de Moisés, la verdadera ley de Dios, que es el ágape, la justicia. Versículo 9, nuevamente. Si el Señor no nos hubiese dejado un resto pequeño, o sea, un remanente, porque el Señor siempre se hace de un remanente, en todos lados. Como Sodoma fuéramos, dice. ¿Por qué? Porque el pueblo había cometido los mismos pecados que Sodoma y merecían el mismo castigo que Sodoma. Y semejantes a Gomorra, dice. ¿Por qué? Porque tanto como hizo Sodoma y Gomorra, dejaron morir al pobre. Como dice Ezequiel, soberbia, saciedad de pan, ociosidad tuvieron ella y sus hermanos, y no fortalecieron la mano del débil y del menesteroso. ¿Recuerdan cuando lo hemos visto en otras enseñanzas? Ezequiel 16:49 te lo explica. La verdadera causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que no fue de índole sexual como te enseñan las religiones, que no fue mentira toda la perversidad que había sexual, no, eso no es que fue mentira, no, fue verdad, pero esa no fue la causa de la destrucción de las ciudades de la planicie. Las verdaderas causas te las dice ahí en Ezequiel 16:49. Seguimos. Llamamiento al arrepentimiento verdadero, o sea, a la metanoia, al cambio de mente, a la mente renovada, a la mente de Cristo, a la circuncisión del corazón. Príncipe de Sodoma, dice. Pero, ¿no está hablando de Israel? El profeta de Jerusalén, de la hija de Sión. Pero, si está hablando el profeta Isaías, y en Génesis fueron destruidas Sodoma y Gomorra. ¿Qué tomó el profeta? No, el profeta no tomó nada. El profeta sabe que es el mismo espíritu el que escribió un libro y el que escribió el otro. Un mismo autor, un mismo idioma, como les dije al principio. Por eso en Proverbios 25, versículo 2 creo, que dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y nosotros fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Como les expliqué varias veces, el tema de cuando pierdes las llaves del auto, las llaves de tu casa, que empiezas a buscar y dónde dejé las llaves. Pero si yo las tenía acá recién, y dónde las dejé, y empiezas a buscar en todos lados, y te vas al baño, te vas al cuarto, te vas afuera, y cuando vuelves a la cocina te das cuenta que estaban ahí adelante tuyo y no las habías visto. Lo mismo pasa con la justicia. La justicia estuvo todo el tiempo ahí delante tuyo, en las escrituras, y no la pudiste ver porque solamente es revelación, es un llamamiento para quienes están predestinados para eso. Y yo te estoy tratando de llevar por este camino de la justicia, que es el verdadero camino del Señor, que es el camino al reino, el camino a ese reino de justicia, en el cual Jesús es el Melech Tzadik, el sumo sacerdote según el orden de Melech Tzadik. Por eso Jesús les decía a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ni entráis vosotros ni dejáis entrar a otros. ¿Por qué? Porque ellos tenían las llaves de la justicia, y ellos la escondían, porque ellos no querían saber nada tampoco con el tema de la justicia. No la usaban, no la querían usar, porque ellos estaban apegados a la ley de Moisés. Por eso les dice príncipes de Sodoma. ¿Entiendes por qué? Sigamos. Dice: príncipes de Sodoma, versículo 10, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios. La ley de nuestro Dios. Acá te va a hablar de cuál es la ley de Dios. La ley de la justicia, la misma que habla Isaías 58, que tantas veces se lo leí.
Acá te va a hablar la ley de Dios, acá te dice escuchad la ley de nuestro Dios. Lo dice directamente. Pueblo de Gomorra, le dice. O sea, es impresionante el paralelismo. Príncipe de Sodoma, pueblo de Gomorra. El mismo pecado de Sodoma y Gomorra. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hermanas y no fortalecieron la mano del pobre, del huérfano y del menesteroso. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Está diciendo, eso lo hicieron para Moloch y para Renfán. Como dice, te lo dice en Amos 5, te lo explica Esteban en Hechos 7. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Misericordia quiero y no sacrificio. Te lo explica en Oseas 6, te lo explica en Mateo 9, te lo explica en Mateo 12. Misericordia quiero y no sacrificio. Lo mismo que Jesús hizo con María Magdalena cuando los fariseos querían apedrearla. Misericordia quiero y no sacrificio. Recuerda que con la misma vara que tú usas para medir al otro, con la misma ley que tú usas para medir al otro, volverás a ser medido tú. Si quieres ser juzgado con misericordia el día del juicio, ten misericordia para el resto, ten misericordia para tus hermanos, para el prójimo. Guárdate el dedo acusador, como te dice Isaías 58 también. Habla del dedo amenazador, el dedo acusador. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vosotros cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, ¿qué Dios les ordenó esto? Dice. ¿Por qué está diciendo esto? Porque Él ya te declaró lo que es bueno. Como te dice el profeta en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente, lo repito de vuelta, una vez más, solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Eso es todo. Pero las religiones te enseñan lo que no debes hacer. No toques, no mires, no te masturbes, no robes, no. ¿Y qué tengo que hacer? Eso nadie te lo enseña. Nadie te enseña a cumplir con la verdadera ley de Dios. Magdalena era de Magdalá, claro, pero es la misma, era a la samaritana, no. María Magdalena era de Magdalá, por eso le pusieron María Magdalena, no era la samaritana, si es eso lo que estás diciendo, la samaritana que habló con Jesús. María Magdalena, la que quisieron apedrear, era María Magdalá porque era de Magdalá, pero sí es la misma. María de Magdalá es María Magdalena, que fue la que quisieron apedrear, que fue la misma que unge a Jesús en Betania, que le derrama el frasco de perfume a Jesús. Versículo 13. No me traigas más vana ofrenda, dice el Señor. Lo mismo que venimos hablando. Que misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Todo lo mismo. El incienso me es abominación, dice el Señor. Luna nueva y día de reposo no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Toda esa religión que se inventaron, yo no la mandé. Esos templos ostentosos, rodeados de casa de gente humilde, de que no tiene ni para comer a veces. Yo no mandé, yo cuando mandé a que edificaran esos templos de mucho dinero,
a que hagan toda esa religión. ¿Cuándo mandé eso yo? Templos ostentosos, vírgenes, santos, procesiones. ¿De dónde sacaron todas esas pavadas? ¿De dónde? Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Dios, no pueden leer la escritura. Los religiosos no pueden leer la escritura. Lo que le está diciendo el Señor acá. No puede ser más claro. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Mientras no estés en la justicia, como te lo explica Isaías 58, el Señor no oirá tus oraciones. Llenas están de sangre vuestras manos. Y el significado de esto ya lo expliqué en el video Ciudad derramadora de sangre. Lo expliqué qué es lo que significa cuando dice están llenas de sangre vuestras manos. Porque ante los ojos de Dios no eres solamente un asesino cuando le quitas la vida a alguien con un cuchillo. No es solamente, hay muchas maneras de ser asesino ante los ojos de Dios. Y eso lo he explicado en el video Ciudad derramadora de sangre. Que les recuerdo, aquí arriba está el link a nuestro canal de YouTube. Por favor, vayan, suscríbanse, activen la campanita y ahí pueden ver todo el contenido que tenemos en el canal de todos estos en vivo que hacemos acá en nuestro canal de TikTok. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, dice. ¿Qué significa eso? Lavaos y limpiaos. O sea, que dejes de hacer lo que estás haciendo, dejar de morir al pobre, de ser indiferente. Eso es lo que quiere decir. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, lo que les dije recién, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Solamente eso. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, o sea, el justo juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amén, hermanita Yolanda. Sí, tal cual. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Lo que te dice Jesús en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te será añadido. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Que busques primero el reino de Dios y su justicia, que es una unidad. No se puede separar. Es como cuando las cartas de Juan habla del Padre y el Hijo. No se puede separar. El Padre y el Hijo uno son. Lo mismo el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Es lo primero que tienes que buscar. No la santidad. No peques. No. El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será añadido. Todo. Todo. Versículo 16. Venid luego, dice el Señor. Lo mismo que Isaías 58, cuando dice entonces, en el versículo 8, versículo 9. Entonces. Se los recité en el comienzo del video. Y acá lo mismo. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. O sea, luego de que hayas cumplido la ley de Dios, haciendo justicia, haciendo caridad, misericordia, piedad. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Por qué? Porque sin justicia no hay justificación. Sin obras de la fe no hay justificación. Te lo explica Pablo, te lo explica Santiago. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Lo mismo que le dice Daniel a Nabucodonosor. En capítulo 4, versículo 27, cuando Daniel le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, dice.
tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Es muy claro Daniel en lo que le dice a Nabucodonosor. Y el Señor, cuando hablaba de Nabucodonosor, todo lo que vos quieras, Nabucodonosor, y hizo todo lo que vos quieras, pero el Señor hablaba de mi siervo Nabucodonosor. Lo que pasa es que en las religiones te enseñan que el Señor solamente va a usar a los santos, a los santos entre comillas, porque para los religiosos los santos son los que no pecan, cuando no existe absolutamente nadie que no peque. Y ya he hablado en otros videos. Por eso les pedía que vayan al canal de YouTube y se suscriban. Y ahí vean todo el material que está ahí. Es un material de mucha edificación. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, te dicen. ¿Y dónde figura el arrepentidos de vuestros pecados, como te enseñan las sinagogas, las religiones? Porque el arrepentimiento no tiene que ver con los pecados, tiene que ver con creer. Porque no es arrepentidos de pecar, es arrepentidos de la incredulidad. Otro mantra religioso que el arrepentimiento tiene que ver con los pecados. No, el arrepentimiento tiene que ver con creer. Como está escrito, arrepentido, y viendo esto, ¿cómo es que dice? Porque vino Juan en Lucas 13 o en Mateo 3, que dice, porque vino Juan en camino de justicia, y vosotros viendo esto, viendo las rameras y los publicanos, sí le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis para creer. Dice, no para dejar de pecar, para creer. No os arrepentisteis para creer. Porque el verdadero arrepentimiento es para empezar a creer, no para dejar de pecar. El verdadero arrepentimiento es para explicarlo de una manera rápida, que ya lo he explicado también en otros videos, es un cambio de entendimiento que como consecuencia te va a llevar a un cambio de comportamiento. Pero primero debes tener un cambio de entendimiento, que es la metanoia, es la circuncisión del corazón. Versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, o sea, perversos, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. O sea, en otras palabras, dejen su religión vana, su religión que no les sirve para nada, la religión que nunca mandó el Señor, porque la única religión que mandó el Señor es la religión pura y sin mácula, de la cual habla Santiago, que es limpiarse del mundo y ayudar a las viudas y al huérfano en su tribulación. Es la única religión que existe, de la que habla Santiago. O sea, dejen sus religiones vanas que yo nunca pedí y empiecen a hacer el sacrificio que a mí realmente me agrada, que es las obras de la fe, obras de justicia. Como te dice Proverbios 21:3, te dice, juicio y justicia es al Señor más agradable que todo sacrificio. No puede estar más claro. Sigamos con Isaías 1. Versículo 21, dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¡Wow! De repente, la ramera no era Roma solamente. ¡Wow! De repente la ramera somos nosotros también, los cristianos. Por eso a mí no me gusta ese mote. No permito que me llamen cristiano. Y también lo he explicado. En el canal de YouTube está el video que hice el justo versus el cristiano. Y ahí explico por qué. No permito que me llamen cristiano. Pero de pronto la ramera no era solamente Roma, de pronto la ramera
son todos, porque se han ido a revolcar con todo tipo de idolatrías. De repente hemos sido tan juiciosos de llamar ramera a Roma, que de pronto todos somos ramera. Juan, ¿usted me quiere decir que usted tiene la verdad y el resto está equivocado? Pregunto, si me dirías puntualmente a qué te referís, te puedo contestar, porque vengo hablando de muchas cosas desde que empezó el video, pero si me nombrás puntualmente de qué me hablas, yo con todo gusto te contesto. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, dice el profeta. En ella habitó la equidad, sinónimo de justicia. Pero ahora los homicidas, lo que expliqué en el video Ciudad derramadora de sangre. Pero ahora los homicidas, ¿por qué? Porque ahora hay indiferencia cuando dejan morir al pobre. Tu plata, dice el versículo 22, o sea, tu cuerpo se ha convertido en escorias. Tu vino, o sea, tu enseñanza, se ha convertido, está mezclado con agua, o sea, sabiduría diluida, sabiduría del mundo. Tus príncipes, versículo 23, o sea, tus gobernantes, prevaricadores, o sea, jueces injustos, y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, o sea, los que toman la piedad como fuente de ganancia, lo mismo que explicaba Pablo. ¿Por qué? Porque no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Lo mismo que dice Santiago, que le dije hace unos minutos atrás, Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo mismo que les dije hace un ratito. Versículo 24. Por tanto, dice el Señor, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y como dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, no hay grises, no hay lugares intermedios. Tú te conviertes en enemigo de Dios cuando no cumples con su ley, cuando no eres obediente, cuando no puedes oír su voz. Te conviertes en enemigo, porque o estás con él o no estás con él. No hay puntos intermedios. Es así de simple. Por eso me río cuando cualquiera dice, yo soy hijo de Dios. Cualquiera dice, yo soy hijo de Dios. Como cualquiera dice, yo soy cristiano. Exactamente lo mismo. ¿Qué dijo Jesús? No todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Y cómo se hace la voluntad del Padre? Primero, escuchando su voz, en fe. Y segundo, en obediencia. Porque muchos vendrán en ese día. Pero Señor, yo era el que estaba en primera fila en la sinagoga, cantando, chingui, chingui. Apartados de mí, porque nunca os conocí. La alabanza con música está perfecto, yo no tengo nada en contra de la alabanza con música. Pero no creas que esa es la alabanza que le agrada a Dios, que esa es la verdadera alabanza de Dios. O sea, ve y cumple con la verdadera alabanza que le agrada a Dios. Después, cántale todo lo que quieras. Batería, guitarra, órgano, lo que quieras. Pero no te quedes con que la música es la alabanza que le agrada a Dios. Porque no es así. Versículo 25. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro
tus escorias y quitaré toda tu impureza. Versículo 26, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, cuando se fundó Jerusalén. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ya no será más Jerusalén, será Jeru Sadoc, Jeru Sadik, ciudad de justicia. Aquí, al hablar de juicio, no está hablando de condenación, está hablando de justo juicio, de misericordia, de piedad. Tienes que aprender, según el contexto de la Escritura, cuando habla de juicio, cuando habla de juicio del día de que el Señor venga para juicio, y de cuando el Señor habla de juicio, de justo juicio, de hacer justicia. Tienes que entender esa diferencia según el contexto. Versículo 28. Pero los rebeldes y pecadores, pecadores habla de injustos, de impíos, de los que no tienen piedad, de los que les importa un cuerno, sus hermanos, su prójimo. De eso está hablando. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Y a los que dejan al Señor, o sea, a los que dejan el camino del Señor, serán consumidos, dice. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. A ver que voy a hacer la comprobación de TikTok. Ahí está. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Ay, cómo me gusta este pasaje, cómo me gusta este pasaje. Cuando dice Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? ¿Los 10 mandamientos del monte Sinaí? No, la justicia. Ese es el santo mandamiento, porque esa es la santa ley de Dios. Entiéndanlo de una vez, por favor. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Proverbios 26, versículo 11. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué hermoso pasaje ese de segundo de Pedro. Volvamos a Isaías 1, versículo 29. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que cogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas, o sea, las aguas vivas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos, juntamente, y no habrá quien lo apague, o sea, el fuego que nunca se apagará. Por todos lados te dice lo mismo. El que no anda en camino de justicia, anda en camino de perdición. Si no cumples con la ley de Dios, ¿cómo te puedes hacer llamar hijo de Dios si no cumples con la ley de Dios? Entonces, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? Según Isaías 1. Cuando te leía al comienzo, espérame que voy, cuando te leí más arriba en Isaías 1, el versículo 10, cuando dice, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios. ¿De qué ley está hablando Isaías? Cuando dice, escuchad la ley de nuestro Dios. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, buscad el juicio, el justo juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué más? Dice. ¿Qué más?
nuevamente, hacer justicia al huérfano. No llega a ellos la causa de la viuda. Está claro. No puede estar más claro. No puede estar más claro. La justicia, el ágape, es la verdadera ley de Dios. Pero no nos vamos a quedar solamente con esto, porque les recuerdo que esta es la tercera parte de esta miniserie que estamos hablando sobre la ley de Dios. Y creo que van a ser 9 partes. Y les vuelvo a recordar, aquí arriba está el link a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Ahí van alojados todos los en vivo que hacemos en este canal. Y esta es la segunda miniserie. Ya hicimos una miniserie recorriendo toda la vida de Abraham. Y esta es la tercera parte de la miniserie La Ley de Dios. Hablando de cuál es la verdadera ley de Dios. Los primeros 7 capítulos van a ser todos con escrituras bíblicas. Y los últimos 2 capítulos van a ser exclusivamente con libros apócrifos. Explicando, o mejor dicho, confirmando todo lo que vimos en el canon romano de 66 libros con libros apócrifos. Y esta semana en el Facebook estuve hablando sobre los apócrifos. Ustedes que defienden tanto el canon romano, deberían saber que el canon romano no tiene 66 libros, tiene 73 libros. El canon de Roma, de la Iglesia Católica. Pero yo veo en las iglesias católicas que leen las Biblias que tienen 66 libros. Y sin embargo el canon romano tiene 73. Pero bueno, sigamos. Vamos a Zacarías 7. Vamos a Zacarías 7. El ayuno que Dios reprueba, como contraparte de Isaías 58, que habla de el ayuno que le agrada a Dios. Y esto lo explico en el video El verdadero ayuno, que está en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, como ya se lo dije varias veces. Zacarías 7, versículo 1, dice: aconteció en el año 4 del rey Darío, o sea, está hablando de Darío I, Darío el Grande, tercer rey después de Ciro el Grande. Esto es después del exilio a Babilonia. Vino palabra del Señor a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Reshen-Melech y sus hombres a implorar el favor del Señor. Y me gusta Betel porque si nos vamos a la concordancia Strong, la palabra Betel es la palabra hebrea 416, que es El Beit El, que significa el Dios de Betel, nombre dado por Jacob, que el nombre dado por Jacob lo pueden ver en Génesis 35, cuando el episodio de Jacob que le acontece en Betel. Y esta palabra, el Beitel, viene de la palabra hebrea 1008, Beit El, que significa casa de Dios, o sea, casa de Él, porque Él es Dios, casa de Él. El nombre de la ciudad de Betel antiguamente era Luz, y también están las escrituras. Luz, sinónimo de justicia. Eso se los expliqué varias veces también. La luz es sinónimo de justicia. Melech Tzaddik, ciudad de él, Bet El, ciudad de él. Por eso el nombre de muchos de los ángeles, el ángel Miguel, Miguel de él. Gabriel de él. Todos son de él. Sigamos. Versículo 3. Y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de las huestes y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años, hablando de abstinencia de no comer y o no tomar.
El ayuno que hasta el día de hoy podemos ver que hacen todos los religiosos, porque no leen las escrituras, no leen el ayuno que verdaderamente le agrada a Dios. ¿Cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Isaías 58. Grábatelo en tu cabeza. Isaías 58. Este es el verdadero ayuno que le agrada a Dios. Este es el contrato que firmas con Dios, por así decirlo, conforme a Jeremías 31, versículos 31, 32, 33. Versículo 4. Vino pues a mí palabra del Señor de las huestes, diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Dice, ¿habéis ayunado para mí? Porque ese no es el ayuno que a mí me agrada. Nunca les pedí ese ayuno. El ayuno que a mí me agrada es el de Isaías 58. Versículo 6. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefalá estaban también habitados? El Negev, hablando del desierto, y la Cefala, perdón, una zona de planicie que hay. Entonces, como lo mismo que dice Isaías 58, cuando dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable del Señor? No. ¿Quién demanda esto de vosotros? En el libro Hechos de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, hablando Pablo, dice, Cristo, a quien sus padres echaron mano, abolió sus sábados y los ayunos del estómago, y los días santos y la circuncisión y las doctrinas de los hombres, el resto de las tradiciones que hizo abolir. O sea, el ayuno del estómago es tradición de hombres. La desobediencia, causa del cautiverio. Lo mismo que explica Isaías 1 e Isaías 58. Desobediencia, andar en sus caminos, andar en su ley. Versículo 8. Y vino palabra del Señor a Zacarías, diciendo, así habló el Señor de las huestes, diciendo, juzgad conforme a la verdad. ¿Y qué te dice Pablo en Tito 1:1? La verdad que es según la piedad. Sinónimo de misericordia, sinónimo de piedad, sinónimo de caridad, sinónimo de ágape, sinónimo de justicia. Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Por qué no lo pueden entender? Esta es la verdadera ley de Dios. Esta es la verdadera ley de Dios. La justicia, el ágape, la piedad, la misericordia. Versículo 10. No primáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero bueno, lo del corazón es lo que todos los religiosos se pasan por alto. El corazón, porque todos se quieren limpiar por fuera, como hacían los fariseos. Lo mismo que hacían los fariseos. Limpiarse por fuera, las apariencias, lo que el otro puede ver. Claro, total, el otro no puede ver tu corazón, pero él sí puede ver tu corazón. Él sí puede. Versículo 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, duro como el diamante, para no oír la ley. O sea, ¿se dan cuenta de qué ley está hablando? Lo que les leí, exactamente lo mismo que les leí, lo que les leí en Isaías 1 cuando habla de la ley de Dios. Y acá es exactamente lo mismo que les leí unos versículos antes, el versículo 9.
Juzgad conforme a la verdad, que es según la piedad. Haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, ni al extranjero, ni al huérfano, ni al pobre. Dios no puede estar más claro. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte del Señor de las huestes. Por eso mataban a todos los profetas, porque no querían oír, no querían volver a la ley de Dios, a la verdadera ley de Dios, a la justicia. Por eso mataban a los profetas. ¿Qué? ¿Que tengo que darle de comer al pobre? No, que se arregle como pueda. Yo voy a comer yo y que se arregle como pueda. ¿Qué? ¿Que tengo que ayudarla con los hijos? No. ¿Para qué anda? ¿Quién la mandó a andar pariendo? Lo mismo que podemos ver hoy. Lo mismo que vemos hoy. ¿Quién las manda a andar pariendo? Ahora yo pregunto, ¿cuándo Dios mandó a que la mujer cierre su vientre? ¿Cuándo mandó el Señor eso? Porque yo la verdad que no me enteré. Versículo 13. Versículo 12. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de las huestes. Y aconteció que así como Él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de las huestes. Lo mismo de Isaías 58. Entonces, cuando hagas la justicia, clamarás y Él te dirá, heme aquí. ¿Te das cuenta que es todo en el mismo idioma, el idioma del Espíritu? Siempre hablando de lo mismo. Toda la Escritura hablando de lo mismo. Y yo no escuché, dice el Señor de las huestes, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y doble revelación, convirtieron en desierto la tierra deseable por Jerusalén, porque fue asolada, pero también el corazón. La tierra del corazón fue también asolada y convertida en desierto. ¿No es cierto? Vamos a Isaías 58. Vamos a Isaías 58. Isaías 58 te muestra el obrar con fe, te muestra las obras del ágape. Porque son las leyes del ágape, las obras de la ley real, de la que te habla Santiago. Como te decía Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Y la verdadera traducción de amor es caridad. La fe que obra por la caridad. ¿Y cómo empieza Isaías 58? El verdadero ayuno. La adoración que a Dios le agrada. El verdadero ayuno. Empieza, clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, el pueblo estaba en rebelión, el pueblo estaba en pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué dejaron la ley de su Dios? Porque no andaban en justicia. Por Dios, no puede estar más claro. Me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios. O sea, me piden justo juicio, pero ellos no juzgan con justo juicio. Quieren cosechar lo que no sembraron. ¿Por qué dicen al Señor, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Porque ayunaban con el ayuno que al Señor no le agrada. He aquí que en el día de vuestro ayuno, les dice el Señor, buscáis vuestro propio gusto, no mi gusto, vuestro gusto buscáis.
y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está más que claro. Y los religiosos hoy en día se empeñan en seguir con el... No, hace 2 días que no como. ¿De dónde sacaron esa estupidez? ¿De dónde la sacaron? Y dice después el Señor, Isaías 58, es tal el ayuno que yo escogí. O sea, es este el ayuno que yo escogí, el ayuno que yo les pido. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable del Señor. Y después te dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Y te enumera 8 cosas. Isaías 58, te enumera 8 cosas. Te dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, o sea, que las personas se vuelvan justas, que hagan obras de justicia, obras de fe, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, hablando del yugo satánico. Y después te dice, no es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en tu casa, que seas hospitalario como te habla Hebreos, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, que cuando veas al desnudo lo cubras, no solamente en el sentido físico, sino también en el sentido metafórico, en el sentido espiritual también. Que lo cubras con un abrigo físicamente, pero que lo cubras de su pecado también. Que no andes esparciendo el pecado de tu hermano por todos lados. Que lo ayudes a salir de su pecado, que lo cubras espiritualmente también. Porque la Escritura siempre tiene un costado literal y un costado espiritual. Y volvemos a lo mismo, 8 cosas te enumera. No es más bien el ayuno que yo escogí, y ahí te lo dice bien claro el Señor. ¿Cuál es el ayuno que Él pretende de nosotros? ¿Cuál es el ayuno que Él pretende de su pueblo? El ayuno que Él pretende de su iglesia, de su novia. Versículo 8, entonces, te dice, o sea, cuando hayas cumplido las 8 cosas que te estoy pidiendo, cuando hayas cumplido con el ayuno que a mí me agrada, entonces clamarás y el Señor te oirá. Entonces clamarás y el Señor te oirá. Invocarás y Él te dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si saciares el alma afligida y dieres tu pan al hambriento, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yo la verdad que no me imagino poder hablarlo más claro. Y esta es la tercera parte recién que estamos viendo. Van a ser creo que 9 partes. Salmo 82, versículos 3 y 4. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia, porque la justicia es algo que se hace. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos, de los que pasan por el lado de él y les importa 3 rábanos. Libradlo de manos de los impíos. O sea, está más que claro. Versículo 11, sigamos. Leímos hasta el versículo 10. El Señor te pastoreará, dice, o sea, te guiará siempre. Y en la sequía saciará tu alma, o sea, te cumplirá tus deseos.
cuando hayas andado, cuando empieces a andar en sus caminos, cuando empieces a cumplir con su ley. Te dará comida abundante en el desierto. Habla otra versión bíblica. Dios habla hoy, creo. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, o sea, dando fruto en abundancia, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. O sea, la unción fluirá de ti siempre, si te mantienes siendo justo, no juzgando, no señalando con el dedo. Versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, o sea, enfermedades que pasan de generación en generación. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y hay otra versión que dice casas para habitar. Recuerda que nuestro cuerpo también es una simbología de casa, simbología de muchas cosas. Restaurador de calles habitadas, de casas habitadas. Hermoso. Vamos a Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte, o sea, el monte de la congregación, el pueblo de Dios, de la casa del Señor, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la congregación del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, camino de justicia, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Sión saldrá la ley de justicia, y de Jerusalén, de la Jerusalén celestial, saldrá la palabra del Señor, o sea, saldrá Jesús. Isaías capítulo 3, versículos del 8 al 15, dice: pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor, para irritar los ojos de su majestad. No hace falta explicar de lo que está hablando, ¿no? Versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Lo mismo que les dije al comienzo, Ezequiel 16:49, soberbia, saciedad de pan, lo mismo, exactamente lo mismo. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Versículo 10. Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Al justo le va a ir bien. ¿Y quién es el justo? Según 1 de Juan 3, versículo 7. El que hace justicia, el que hace misericordia, el que hace caridad, el que hace ágape. Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, ay del injusto, ay del que no hace justicia. Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. La ley de la siembra y la cosecha, o la ley del karma, como le dicen muchos. Yo le llamo la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembra, eso es lo que vas a cosechar. Versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. O sea, los que te guían, los que supuestamente te pastorean, te engañan. Los que están para guiarte te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Hacen de tu camino una senda torcida, no una senda derecha. Y derecho también es sinónimo de justicia. Versículo 13.
El Señor está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas, lo que le han robado. Versículo 15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis en mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor de las huestes. Isaías 5. Cuánta sabiduría en Isaías. Cuánta sabiduría en Isaías. Isaías 5, versículos del 20 al 24, dice: Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Recuerden que luz es sinónimo de justicia y tinieblas sinónimo de injusticia. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿No es lo que vemos hoy en el mundo que nos rodea? ¿No es lo que vemos por todos lados? Hay de los sabios en sus propios ojos, o sea, no con la sabiduría de Dios, sino en su propia sabiduría, como habla Pablo en Romanos. Los que desecharon la sabiduría de Dios y fueron tras su propia sabiduría, entre comillas, sobre la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, como te explica Santiago. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, o sea, para tomar distintas enseñanzas. Y hombres fuertes para mezclar bebida, o sea, está hablando de mezclar doctrinas. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho, o sea, quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de las huestes y abominaron la palabra del Santo de Israel. O sea, abominaron la palabra del Señor, abominaron a Jesús, desecharon la ley. ¿De qué habla? ¿De qué estuvo hablando? Todo en la misma consonancia. Isaías, Jeremías, Ezequiel, la ley de Dios. Misericordia, piedad, caridad, ágape. Habla todo de lo mismo. Vamos a Isaías 10, vamos a seguir, te voy a machacar hasta que te entre. Isaías 10, versículo del 1 al 3. Te vuelvo a recordar, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, nuestro canal Camino de Justicia. Ahí van alojadas todas nuestras enseñanzas y muchas otras cosas más. Puedes ver ahí nuestras obras que salimos a hacer, obras de la fe, cuando salimos a cumplir con la ley de Dios, con la justicia. Isaías 10, versículos del 1 al 3. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, lo que te hablé hoy, del justo juicio. El juicio, según el contexto en el que se lea, puede ser quebrantamiento, pero también puede ser misericordia. Tienes que aprender a discernir cuándo habla de una cosa y cuándo habla de otra cosa, para quitar el derecho, o sea la justicia, a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. A los que hacen esto, les pregunta el Señor, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os
acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¡Wow! Isaías por un lado profetizando el cautiverio de Asiria, profetizándole a Israel, el cautiverio de Asiria, pero también está profetizando lo que será la guerra de Gog y Magog, cuando vengan los instrumentos de la ira de Jehová. No doble nivel de revelación de esta profecía de Isaías. Pero yo creo que hoy te entré por todos lados con el tema de la ley, de la justicia. Te entré por todos lados. Creo que he sido muy claro. Y esta es la tercera parte recién. Faltan 6 partes más hablando de esto. Si no entiendes cuál es la justicia de Dios, si no puedes entender cuál es la verdadera ley de Dios, no hay nada que se pueda hacer por ti. Porque más claro de lo que te lo puse hoy, no se puede hacer. Está más que claro. Pero te voy a seguir dando. Te voy a seguir y voy a seguir porque hay mucho más para ver todavía. Hay mucho más para ver. Quiero darte escritura en abundancia. No solamente del canon romano, sino también apócrifos. Los que muchos te han dicho, los religiosos sobre todo, te dicen, no leas apócrifos, pau, es malo, son demoníacos, no son inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, para cerrar esta tercera parte de la ley de Dios, vamos a leer un poquito el libro de Jazar, como acostumbramos a hacer siempre en el final de cada en vivo. Habíamos terminado de leer el capítulo 5 la última vez. Vamos a empezar a leer el capítulo 6 del libro de Jazar, la gran inundación, hablando del diluvio. Versículo 1. En ese tiempo, después de la muerte de Matusalem, el Señor dijo a Noé: ve con tu casa de dentro del arca. He aquí, yo reuniré a ti todos los animales de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y ellos todos vendrán y rodearán el arca. Y tú irás y te sentarás junto a las puertas del arca, y todas las bestias, los animales, las aves, se reunirán y se pondrán delante de ti, y tales de ellas, mientras vienen, se agacharán delante de ti, y las tomarás, y entregarás a las manos de tus hijos, y las traerás dentro del arca, y todas las que se paren frente a ti, tú dejarás. Y el Señor trajo esto a suceder al próximo día. Y animales, bestias y aves vinieron en grandes multitudes y rodearon el arca. Y Noé fue y se sentó junto a las puertas del arca, y toda carne que se agachó delante de él, él trajo delante del arca, y todos los que se pararon delante de él, él dejó sobre la tierra. Y una leona vino con sus 2 cachorros, macho y hembra, y los 3 se agacharon delante de Noé. Y los 2 cachorros se levantaron contra la leona y la golpearon y le hicieron huir del lugar. Y ella se fue. Ellos regresaron a sus lugares y se agacharon delante de Noé. Y la leona huyó corriendo y se paró en el lugar de los leones. Y Noé vio esto y se puso muy pensativo, y se levantó y tomó los 2 cachorros y los trajo delante del arca. Y Noé trajo delante del arca
de toda criatura viviente que había sobre la tierra. Así que no quedó ninguna que Noé no trajera dentro del arca. 2 y 2 vinieron a Noé dentro del arca, pero de los animales limpios y las aves limpias, él trajo 7 parejas, como el Todopoderoso le había ordenado. Versículo 10. Y todos los animales y las bestias y las aves aún estaban allí, y ellos rodearon el arca en todo lugar, y la lluvia no había descendido hasta 7 días después. Así que bueno, amados hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí. En el próximo en vivo vamos a venir con la parte 4 de la ley de Dios. Recuerden que creo que van a ser 9 partes, creo, pero ya vimos 3. Les vuelvo a recordar, aquí arriba está el link a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, donde están las primeras 3 partes de esta miniserie de la ley de Dios, y donde pueden ver todo el contenido de los vivos que venimos dando acá en TikTok. Ahí pueden encontrar todo el material que tenemos y muchos testimonios de cuando salimos a cumplir con la ley de Dios. Misericordia, caridad, piedad, es simplemente lo que demanda el Señor de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, como te explica Miqueas 6:8. Antes de despedirme, si el Señor te ha puesto en tu corazón colaborar con nosotros, ser partícipes junto con nosotros, porque cuando tú envías al pregonero, tú también eres partícipe con el pregonero, y los frutos que logra el pregonero serán frutos que serán compartidos contigo, porque tú envías, porque está el que va y está el que envía, como lo he hablado en videos tanto en TikTok como en YouTube. Entonces tú serás el que va o vas a ser el que envía. Si tú no vas por el motivo que quieras, sé el que envía. Colabora con los siervos que verdaderamente cumplen con la ley de Dios, no con los que construyen sinagogas y compran parlantes, pantallas. No, contra los que verdaderamente van id, como dijo Jesús, a la gran comisión, a predicar, a echar fuera demonios, a hacer sanidades, a llevar el alimento físico también y el alimento espiritual. Te vuelvo a repetir, si el Señor te ha puesto en el corazón ser partícipe con nosotros de esto, y que pueda haber frutos en tu hacienda para que les puedas presentar al Cordero el día que estés cara a cara con el Cordero. Si el Señor te ha puesto en el corazón colaborar con este ministerio, lo puedes hacer. Aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube, para nuestro TikTok y para mi Facebook también. Y ahí en mi Facebook vas a encontrar distintas opciones para hacernos llegar una ofrenda, una caridad. Así que ahí puedes entrar y directamente colaborar con nuestro ministerio y ser partícipe. Porque, a decir verdad, yo no necesito de tu ofrenda. Tú necesitas hacer justicia. Tú necesitas cumplir con la ley de Dios. Tú necesitas hacerlo. Yo no necesito tu ofrenda. Tú necesitas hacer justicia. Y te vuelvo a repetir. O debe ser el que va, o debe ser el que envía. Si no vas a ir, sé el que envía. Ayuda al siervo de Dios que verdaderamente va y hace la obra. Si no vas a ir. Nuevamente, si el Señor te lo ha puesto en el corazón, solamente si Él te lo ha puesto en el corazón, colabora con nosotros en los links que están acá arriba.
Hermanos, sin más que decirles, nos vemos en el próximo vivo, donde seguiremos con esta miniserie sobre la ley de Dios. Que tengan un excelente domingo y sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta el próximo vivo.